Oremos. Nuestro Dios, bendito Señor, muchas gracias te damos porque nos podemos acercar a tu palabra ahora y lo hacemos confiados en que tú has dispuesto darnos un mensaje, decirnos algo, Señor. Disponemos nuestros corazones para recibir de ti la verdad y contamos con tu luz por el Espíritu de gracia. En el nombre de Jesús. Amén. La diferencia entre salvajes y civilizados es que los civilizados tienen una base para relacionarse entre sí. Generalmente esa base es la ley. Los salvajes no reconocen ninguna ley, ¿no? Esa es la implicación más básica, más sencilla, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Pero lo triste es que a veces suponemos que somos civilizados, así nos vemos, pero a la postre se muestra que actuamos como salvajes. Eso es lo que pasa en una guerra civil, en una revolución. Toda la base legal es dejada de lado y la gente empieza a actuar sin ley, sin ley. Ahora, uno pensaría que los que actúan sin ley son necesariamente contrarios a Dios. Y el asunto sería muy sencillo si se pudiera ver así. Pero todavía no abran sus Biblias, solamente les pido que recuerden lo que ya tienen, un buen depósito en su mente. Todos recordamos, ¿no? El libro de los Salmos comienza así, en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantará el malo en él. ¿En qué? Ni el pecador en la asamblea de los justos. Vamos, oancistas, yo estoy confiado en ustedes. Y, versículo 5, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Justos y malos. Dice que en la ley de Jehová está su delicia. Así que el elemento que está introducido ahí es la ley. Los que tienen ley y los que no la tienen. ¿Ya? Bienaventurado el varón que tiene ley, que camina con Dios. Ahora hemos visto ya hace 14 días que un día de esos Caín le dijo a Dios: yo no voy a caminar contigo, no quiero, no me gusta cómo me has sancionado. Tú me has castigado por algo que he hecho. No niego lo que he hecho, pero me parece excesiva tu reacción. Me has castigado en una forma que es difícil de sobrellevar. Así que, chaucito, ahí nos vemos, yo me voy. Para mí, tú no existes. Y así nació el primer ateo. Esas son las palabras,
parafraseadas, por supuesto, de Caín. Así que Caín es el primer ateo, que quiere decir, no el primero que no cree en Dios, estaba hablando con Dios, sino el primero que decide ignorar a Dios y vivir por su cuenta. Por tanto, sin ley. Sin ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Los que viven sin la ley de Dios no son necesariamente salvajes, puesto que en realidad sustituyen a la ley de Dios con su propia ley. Y eso es lo que hacen los que dicen, yo soy ley para mí mismo. ¿Cómo les llamamos a tales personas? Autócratas. Auto, sí mismo, ¿no? Y kratos, los que se gobiernan a sí mismos o los que imponen su propio gobierno, sus propios designios. El autócrata es el que dice, no necesito que otro me diga qué hacer, yo voy a decidir qué hacer. Yo digo lo que está bien y lo que está mal. Entonces hemos visto que a través de la Escritura surgen personajes que son ejemplos de la autocracia, como por ejemplo Lamec. En el capítulo 4, uno de los descendientes de Caín, un chosno de Caín, llamado Lamec, dice, hasta aquí todos han tenido una mujer, pero yo creo que nadie me va a decir qué hacer, así que yo voy a tomar 2. ¿Y qué? El que quiera decir lo contrario, que se ponga enfrente. Entonces tomó 2 y luego dijo, además les digo que cualquiera que me hiera levemente, de mi parte va a recibir la muerte. O sea, tengan cuidado conmigo. ¿Ya? Y si alguien me hace el menor daño, yo le voy a caer encima con todo. Aténganse a las consecuencias. Era no solamente un autócrata, sino un prepotente. Pero esa es la base del humanismo. En el humanismo, el más fuerte se impone e impone su ley sobre los demás. No solamente dice cómo va a vivir él mismo, sino que les dice a los otros cómo debieran vivir. Y lo que viene a continuación en la historia de la humanidad es solamente el resultado de eso. Ya, así se inició todo el asunto y continúa hasta llegar a nuestros días con las diferentes teorías y las diferentes prácticas en los sistemas que parecen antagónicos, como el capitalismo y el comunismo, ¿no? Parecen estar en los extremos, pero en realidad en el verdadero extremo se unen porque son expresiones del mismo humanismo. ¿Y qué es lo que define al humanismo? Que toda la teoría parte y concluye en el hombre. El hombre es el centro. Y destituye o excluye a Dios. Dios no tiene nada que ver. El hombre está hecho a su medida y quiere actuar independientemente de Dios. Esa es la autonomía. Y la autonomía en términos políticos puede tener su sustento en varios sentidos, pero la autonomía de Dios, esa es la teoría de Caín. Ahora, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, tenía ley. ¿Cuál era la ley? El faraón. Lo que diga el faraón, eso es lo que hay que hacer. Todo estaba dado en función del faraón. El pueblo de Egipto vivía para el faraón. Y los esclavos, ni qué decir.
y los israelitas eran esclavos. Así que vivían según los designios del faraón. Lo que él decía, eso se hacía. Bueno, cuando Dios los saca de Egipto, no los saca solamente del lugar geográfico llamado Egipto. Los saca de ese ámbito en el cual el faraón era el centro de todo y había que vivir para él. Y les da libertad. Ya no tienen que vivir sobre la base de la voluntad del faraón, de ese autócrata que se creía Dios. Ahora, a la luz del verdadero Dios, reciben libertad. Pero muchos malentenderían como que eso les da independencia. No es lo mismo libertad de independencia, y menos de autonomía. Y entonces se produce un fenómeno, que aunque ellos habían salido de Egipto, Dios los sacó de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Ellos todavía estaban pensando como en Egipto. Y aunque eran israelitas, eran egipcios en el sentido de la mentalidad. ¿Ya? Y por eso no podían entender que vivir en libertad solamente es posible cuando se obedece a Dios. Para nosotros también es muy difícil de entender eso. Es sumamente difícil en la práctica. Entonces, cuando en el capítulo 19 del libro de Éxodo, Dios les dice: ustedes han visto lo que yo he hecho por ustedes. Los he sacado como sobre alas de águila. Ustedes no han tenido nada que hacer. Yo les he dado la libertad. Los he traído hasta aquí y ahora les voy a dar una bendición. Y dicen: ¿qué bendición? La ley. Ay, ay, ay. ¿Acaso la ley es una bendición? Y todos nosotros, que somos humanistas también, de nacimiento, pensamos, si alguien más nos dice qué hacer, es decir, nos quiere regir, eso no parece muy bendición, eso más bien parece una imposición. ¿Ya? Y parece que con eso vamos a perder nuestra independencia y es todo lo contrario de libertad. Así pensamos, tenemos que reconocer hasta ahora. Y no podemos ver el motivo de esto. En el capítulo 20, a continuación de lo que hemos mencionado en el 19, Dios les da los 10 mandamientos que ya hemos enumerado y que yo les he recomendado que los aprendan de memoria. Entonces ahora vamos a repasarlos brevemente y todos los que han aprendido siéntanse aplaudidos, ¿no? O abrazados. ¿Ya? Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordias a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo, un poco más largo, ¿no? El tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. El cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En 6 días harás toda tu obra, pero el 7º día es para Jehová tu Dios. Muy bien.
El quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto, muy fácil, y ese había que memorizar para las hojitas, ¿no es cierto? Para ganar un talento, ¿sí? El sexto mandamiento. ¿Cómo es? No matarás. Muy fácil. ¿Ya lo supieron? ¿Ya lo aprendieron? ¿Sí? Entonces ahora podemos memorizar el séptimo, que es igual, muy fácil. No cometerás adulterio. Podemos achicarlo todavía y decir, no adulterarás, para que sean dos palabras también. Ok, muy bien. El octavo, no hurtarás. El noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo mintiendo, porque no dará, no es ese. Y el décimo, no codiciarás. ¿A qué? Sí, en Éxodo dice primero la casa de tu prójimo, su mujer, su ganado, todo. Y en Deuteronomio está al revés, primero dice la mujer y después la casa, pero en el conjunto es lo mismo, ¿no? Ese es el décimo. Muy bien. Ahora, en realidad, cada uno de estos mandamientos, especialmente de la segunda tabla, son solamente como la tapa corona. Dentro está la bolsa o la botella con todo el contenido. Entonces, cuando abrimos la tapa corona, encontramos no matarás. Pero el Señor Jesús nos hace notar que no se trata solo de dispararle o de quitarle la vida al prójimo, ¿no? Eso contiene mucho más. El Señor Jesús dice, pero yo os digo que aun si insultas al prójimo, ya eres culpable de juicio. Entonces es solamente como abrir la botella y adentro está el contenido. ¿Y cómo encontramos en el Antiguo Testamento eso? Entonces, ahora sí, les ruego que abran sus Biblias al capítulo 21, en Éxodo. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Por qué están reglamentando algo que algunos de hecho ven como malo? ¿Acaso la esclavitud está bien? Para nosotros, debido a la época en que vivimos y debido a las películas que hemos visto, pensar en la esclavitud es algo horrendo, ¿no? Especialmente si pensamos en que nosotros podríamos ser esclavos. Como está planteado aquí, simplemente significa cómo van las relaciones laborales entre unos y otros. 2 personas, cada uno haciendo sus labores. El uno progresa, el otro le va mal. Hay un momento en que esta persona, a quien le ha ido mal, no sabe qué hacer por sí misma. Ha perdido su capital, ha perdido sus bienes de producción, no tiene más que hacer. A veces la carga se le hace tan grande que está frito, ¿no?
está quebrado. Entonces le sugiere al que le ha ido bien: yo me voy a poner a tus órdenes, voy a trabajar para ti. La forma antigua de decir eso es esclavo. La forma moderna es ser empleado. La condición de un esclavo en esa circunstancia a veces no era peor que la de un empleado moderno. En realidad, a veces el ser empleado en esta época es más grave, porque el empleado, aunque reciba un sueldo, luego tiene que enfrentar todas las obligaciones de la vida y ve que no le alcanza. En cambio, el esclavo en esas circunstancias no tenía que preocuparse, porque el amo le tenía que brindar todos los beneficios, como ser vivienda, comida y todo lo básico, ¿no? Ahora, no estoy queriendo hacer una apología de la esclavitud. De todas maneras, la esclavitud no es el sueño dorado para nadie, pero es mejor estar en esclavitud si ahora ya tienes donde dormir y qué comer, ¿no? Que es lo más básico. Entonces, lo que está haciendo el Señor no es introducir el concepto de esclavitud o la práctica de esclavitud. Ellos ya eran esclavos en Egipto, y en malas condiciones. Lo que está haciendo es reglamentar una realidad que para ellos era conocida. Y está diciendo, en primer lugar, la esclavitud a la que un israelita se puede someter no es para siempre, no es indefinida. ¿Han visto? Dice, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Versículo 2. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. En algunos países, y un poco en Bolivia también, hay personas que todo el tiempo tienen como un ítem, como una partida de su propia contabilidad, el pago por vivienda y el pago por movilidad, todo el tiempo. Y yo sé de algunos que gran parte de su presupuesto está dirigido a pagar su vivienda y a pagar su auto, ¿no? Para siempre, porque es una deuda impagable, realmente. Y así está programado. Ahora, mientras tienen trabajo, eso es viable. Simplemente dedican una parte de lo que ganan a pagar su vivienda o a pagar su auto. Y claro, el auto tienen que renovarlo cada cierto tiempo, pero es algo que tienen que ir pagando. Es una forma de esclavitud. Esa forma de esclavitud se complica mucho más cuando empiezan a usar su tarjeta de crédito. Porque en determinado momento parece que han podido comprar sin pagar. Esa es la sensación del crédito, ¿no? Vas, recoges la mercadería, solo firmas algo, y qué bien, no has pagado. Ah, sí. Ahora tienes que pagar con intereses. Y es una forma de esclavitud. Así que las formas son variadas y uno no tiene que cerrarse a las situaciones, pero actualmente todavía hay esclavitud. Pero ¿qué es lo que dice el texto? Esto tiene que tener un límite. 6 años. Al 7º, toda la deuda se cancela y él queda libre. Ahora, claro, para nuestros días hay cosas como la indemnización y el desahucio y el aguinaldo y otras formas más en que la sociedad ha tratado de equilibrar las cosas, ¿no? Que el trabajador reciba ciertos beneficios adicionales que no sean solamente el dueño, el
el sueldo que le paga el dueño. Pero la cosa se complica porque resulta que no se puede separar totalmente el tema laboral del tema familiar. Y en este caso se da el asunto que podría ser que alguien, un joven especialmente, entre como esclavo voluntario de una persona más adinerada y que su dueño, su amo, le provea la oportunidad de tener una mujer. Entonces ya tiene esposa. Sí, pero cuando ya no es esclavo, ¿en qué queda? La esposa también era esclava del mismo amo y a ella no le toca salir o no le toca todavía. ¿Qué va a hacer? Y de todas maneras, así son las cosas. Hay gente que tiene que cambiar de residencia, se tiene que ir de la ciudad por obtener un empleo. Y ahí entra en juego este asunto familiar. Vean ustedes, hace unos 20 y pico años hubo toda una ola de gente, de bolivianos, que se fueron a España. ¿Se acuerdan? Uno difícilmente no conocía a alguien que hubiera entrado en ese flujo de gente, ¿no? De esa ola migratoria, los que se iban a España. Algunas personas se han endeudado aquí para poder pagar su viaje con miras a tener un mejor futuro, tener trabajo por lo menos, ¿no? Y de esa manera solventar los gastos de su familia. Algunas personas han ido con muy buena intención, haciendo cálculos, decían voy a ganar tanto, voy a gastar solamente tanto, la mitad o menos, y el resto voy a enviar para que mi familia tenga que comer aquí. Y algunos lo han hecho así y algunos pocos han sido fieles. Pero es muy difícil tener la familia partida. Muy difícil. Y tenemos por cientos y por miles los dramas de aquellas personas que se han ido y no han vuelto, o que han vuelto y han dicho que ya tenían otra pareja allá, o que han vuelto y han encontrado que su cónyuge aquí ya tenía otra pareja. Así que el tema familiar y el tema laboral siempre están en juego y no se puede discriminar y zafar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una aplicación de estos temas relacionados con la vida diaria de la gente. Cada día la gente tiene que trabajar para sí mismo o para otro y tiene que llevar adelante el proyecto que es su familia. Y a veces las dos cosas no van tan aisladas y a veces no son tan compatibles. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? Versículo 6, y aquí está la maravilla de la superioridad de la ley de Dios sobre los modelos humanistas, ¿ya? Sobre los modelos propuestos por el hombre. Dice desde el versículo 5, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Ahora nos está llevando en un campo bastante desconocido para nosotros, ¿no? Difícil de agarrar. ¿Cómo es esto? Un siervo que dice, yo amo a mi Señor. En Bolivia vivimos por décadas bajo el influjo trotskista. Universidades normales, centros educativos han estado recibiendo un golpe continuo, siendo machacados con la doctrina trotskista de observar sobre todas las cosas la lucha de clases, ¿ya?
Y la idea, resumiendo mucho, yo sé que algunos van a protestar ante esto, pero resumiendo mucho, no yendo a lo más básico. El asunto es el descontento y la lucha que lleva a la lucha de clases, ¿no? Hay que destruir este Estado, porque esencialmente es injusto. Y una vez que esté destruido, vamos a reconstruir el nuevo, ¿no? Con la dictadura del proletariado y todo eso. El lenguaje puede ir cambiando, pero la idea es esa, ¿no? Las cosas están mal, la situación es injusta, necesitamos hacer algo diferente, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer mientras no destruyamos este sistema. Así que, por supuesto, dentro de esa visión, de ninguna manera, ningún siervo va a decir, amo a mi Señor. Claro, ¿cómo va a decir eso? Porque ha aprendido a odiar a su Señor, es decir, a su patrón, a su jefe. Pero entonces, eso es como participar de a buenas o de a malas de un veneno. Porque no se puede odiar o aborrecer todo el tiempo sin ser contaminado interiormente. La idea de destruir el sistema y de destruir la empresa en la que estás trabajando, esa es la base misma, el espíritu del marxismo. ¿Todos los amos son amables? Es decir, que se pueden amar. No, algunos son aborrecibles, muchos son explotadores. En Bolivia es bastante común encontrar gente que hace trabajar al otro y luego no le paga. Listo. Y no le paga nomás. Y he visto incontables personas que han trabajado para otro y nunca han podido cobrar. Así que ese tipo de injusticia es utilizada por la gente que dice, el asunto está mal. Fuera los empresarios o los dueños o los patrones. Sí, así es. No todos son amables. ¿Por qué entonces Moisés, inspirado por Dios, está presuponiendo esta situación? ¿No es ingenuo pensar así? Que un siervo diga, amo a mi Señor. ¿Que este Moisés no leyó a Marx o qué le pasa? Lo que está mostrando es que esto debiera ser así. Cada persona que hace trabajar a otra no debiera ser para explotarla, pero cada persona que trabaja para el otro debiera tender a amar, porque en esa relación obrero-patronal, sobre las bases de la anfictionía, es decir, del sistema establecido por Dios, debía haber armonía. Y cada persona que trabaja para el otro, al terminar su contrato, debía bendecir al otro, porque gracias a eso ha tenido trabajo. Pero cada persona que ha recibido el beneficio del trabajo del subalterno, debiera bendecirle también y debiera ser capaz, con generosidad de su corazón, de dejarle salir libre al séptimo año. ¿Es posible esto o no? En Ginebra, al mando de Juan Calvino, que era el pastor de la ciudad, algunos dirán muy inocentemente, sí, lo que quieran, inocentemente. Los reformadores del siglo XVI determinaron actuar y vivir sobre estas bases, creerle a Dios, creer en la Biblia. Y dijeron, esa es la manera en que nos vamos a relacionar.
Cuando alguien haga trabajar al otro, es decir, se convierte en su patrón, va a actuar sobre este espíritu. Y cuando alguien trabaje para el otro, va a actuar sobre este espíritu. Y lo lograron. Así que la primera sociedad moderna, sobre las bases del protestantismo, que pusieron en práctica las reglas de la anfictionía según la escritura más antigua, es decir, el Éxodo, les fue bien. Hasta ahora la gente, cuando quiere mencionar una sociedad ejemplar, tiene que señalar a Suiza, a Ginebra, es decir, el calvinismo puesto en práctica. Nos preguntamos entonces, ¿es posible llevar a la práctica esto? Sí, claro. Teóricamente sí, y prácticamente, claro, ahí está. Ahí está. Se puede. Si las personas deciden vivir en el Espíritu de Cristo, eso se tiene que ver no solamente en cuán alto levantan las manos alabando a Dios. Y conste que yo estoy muy a favor de levantar las manos, porque es el lenguaje corporal que acompaña a la alabanza que sale de nuestras bocas. Pero si ahí se termina la espiritualidad, estamos en algo muy flaquito. La espiritualidad tiene que llegar hasta el punto en que vivamos como esto está indicando. ¿Ya? Que el amo esté dispuesto a ir, a dejar ir a su esclavo libre al 7º año. Pero luego encarga diciendo, no le vas a dejar ir con las manos vacías. ¿Ya? Significa que la idea, el concepto de indemnización ya estaba en la mente de Dios. Pero ese esclavo no ha de irse maldiciendo al amo o robándole las herramientas o el honor. Ha de irse como un hijo de Dios, con bendición en su boca. Pero si se quiere quedar, le va a dejar quedar. Pero va a dejar una señal en él que diga que se ha quedado como siervo por amor. Versículo 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Todos los chiquitos que quieren usar aretito y cosas, sepan que es señal de esclavitud, por si acaso. Son esclavos de su mamá. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por la cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare, es decir, cuando la despida. Significa que aunque en la relación obrero-patronal hay, por supuesto, el que es dueño y el que trabaja para el dueño, de todas maneras, ha de reconocerse la dignidad humana en cada uno de ellos. No lo puede tratar como animal o como cosa desechable. En nuestros días ha surgido la horrible costumbre del contrato por tiempo limitado. Y la gente no sabe si el próximo año va a tener trabajo o no. No sabe si el próximo mes va a tener trabajo o no. Eso del contrato por tiempo limitado es un invento que favorece a una de las partes y no corresponde al espíritu de la Escritura. Ya en el contrato de trabajo debiera haber un reconocimiento del valor humano por sobre los intereses económicos. Más,
Si se hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Es decir, hay el reconocimiento de que en los valores humanos, estos están por sobre los intereses y los prejuicios sociales. Si tomare para él, para él, es decir, para su hijo, otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero. Es decir, no tendrán que pagar para rescatarla. Muy bien. ¿Esto qué tiene que ver con los 10 mandamientos? Recordemos, el mandamiento sexto, el séptimo, el octavo y el noveno, todos ellos tienen que ver con el prójimo. Lo que se está diciendo a través de estos mandamientos es, al prójimo no le puedes quitar la vida, su mujer, su familia, su bien, su propiedad, ni su honor. Necesitas respetar que todo eso le corresponde a él. Sí, eso es en los 10 mandamientos, pero aquí está llevando al campo más directo, que es el campo obrero patronal, la relación de trabajo, que como dicen los marxistas es lo más básico de todo. Pero luego se sigue, versículo 12. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Un poco más adelante, dentro de esto mismo, aclara, versículo 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En la época intertestamentaria, hasta llegar a los días del Señor y a nosotros, nos ha llegado un concepto totalmente equivocado de lo que significa este versículo. Porque para la mayor parte de la gente significa la posibilidad de venganza limitada. Es decir, si alguien viene y te hace daño, te deja el ojo en compota, tú tienes el derecho de hacer lo mismo con él. Así dicen, ojo por ojo. Ese no es el sentido de esto. Por eso vamos a leer con atención. ¿Qué es lo que significa? Significa que cuando alguien ha sufrido un daño de parte de otro, los jueces tienen que aplicar un castigo que esté en el mismo nivel, que no se exceda. ¿Por qué? Todo esto está en base a la declaración de Labán. ¿Qué dijo Labán? Si alguien me da un golpe, yo lo voy a matar. Eso es fuera de lugar. Ahora, otra vez. Versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El altar era el lugar de refugio, del que quería decir, paren un rato, no hagan nada contra mí, primero escuchen mis palabras. Y ahora sigue, versículo 15. El que hiere o hiriere a su padre o a su madre, ¿qué dice? ¿Por qué? Claro, es coherente con el quinto mandamiento. ¿Qué decía el quinto mandamiento? Que todavía no hemos visto. Así que esto también lo vamos a dejar. Versículo 16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, es decir, el secuestro de personas, ¿no? El que secuestra y
para la esclavitud y vende a esa persona, o si fuere hallada en sus manos, ¿qué pena tiene? Morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y esa abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Y aquí entra este asunto muy importante, versículo 22, los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Versículo 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es decir, en la justicia que Dios prevé, las cosas tienen que ser equitativas. ¿Bien? Esto para nosotros se da por descontado. Claro, pues así tiene que ser. ¿Saben qué? En ninguno de los documentos de esa época había este entendimiento de la justicia. En realidad, en todas las sociedades más antiguas de las que se conoce, como por ejemplo de la India, de la China, hay códigos en los que se habla de los castigos que iban a recibir los infractores. Y todos son estúpidos. Ya, porque lo que se considera es el nivel social de las personas por sobre todo lo demás. Aquí es la primera vez que se observa la objetividad. En la objetividad se ve, este ha sufrido el daño de su ojo. Bueno, la pena para el agresor tiene que ser en ese nivel. Tiene que haber justicia. Cuando observamos entonces la palabra de Dios, vemos que es superior por mucha distancia a cualquier producción humana. ¿Qué quiere decir? Humanista. ¿Ya? El sentido de la justicia de Dios es superior. Muy bien, pero todavía aquí falta un elemento que es sumamente importante. ¿Cuál será? ¿Para qué es todo esto? Entonces, ese elemento es suplido en el pasaje paralelo que tenemos en Deuteronomio. Ustedes saben que en Deuteronomio capítulo 5, se da lo mismo, los 10 mandamientos. Ya en los versículos 6 hasta el 21 tenemos los 10 mandamientos que siguen casi al pie de la letra el formato de Éxodo. Pero en Deuteronomio se nos dice el objetivo. ¿Para qué? ¿Por qué nos ha dado Dios esto? Versículo 33 del capítulo 5 de Deuteronomio. Vamos a leer todos juntos para que sea más fácil que se nos grabe. Entonces, comenzamos con la cita. Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Para qué es?
¿sí? Para que te vaya bien, para que te vaya bien. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que se hacía antiguamente? Según he averiguado, en la actualidad se ha roto esta costumbre. Antiguamente, cuando alguien entraba a una empresa a trabajar, el gerente lo llamaba y le daba unas palabritas. Le decía algo así: bienvenido a nuestra empresa, deseamos que le vaya bien en todo, que cumpla el reglamento. Aquí tiene una copia del reglamento interno, estas son sus funciones y estas son las prohibiciones que tenemos. Yo le deseo éxito y que le vaya bien con nosotros. ¿Alguno ha estado todavía en una empresa y le han hecho esa recepción? Sí, a ver, quisiera ver. Así, algunos que otros. Muy bien. Para que te vaya bien. Esas palabras a veces parecen huecas, ¿no? Solo deseos. Porque así es entre la gente, se saluda y el uno le dice al otro, sí, que te vaya bien. Bueno, no, pero esto no es hueco. Esto tiene un contenido. Para que te vaya bien, entonces, pero hay condición. ¿Qué es para que te vaya bien? Que vivas de acuerdo a lo que Dios está mandando. Así te va a ir bien. ¿Cómo te va a ir bien? Obedeciendo a Dios. Necesitamos volver al capítulo 19. En el capítulo 19, al introducir la ley, Dios le dice a Israel estas palabras. Israel, mira cómo son las cosas. Quiero que veas para atrás. Y cuando veas para atrás, fíjate en lo que yo he hecho a tu favor. Y eso, todo lo que Dios había hecho, es lo que nosotros clasificamos como lo sobrenatural. Los milagros. En nuestros días, ninguno de nosotros podrá decir: yo estuve en el cruce del Mar Rojo y he visto cómo las aguas se han separado y cosas así. No hemos visto esas, pero hemos visto otras. Hemos visto, por ejemplo, cómo Dios graciosa y poderosamente ha sanado a nuestro hijito, ¿no? Cuando hemos clamado, él se estaba muriendo y le hemos pedido a Dios con nuestro corazón a sus pies: por favor, Señor, sana a mi hijito. Y Dios lo ha sanado. Ese tipo de cosas sí hemos visto, ¿no es cierto? Ok, eso es lo sobrenatural, eso es lo que Dios hace. ¿Cuánto podemos aportar para eso? Nada. Dios lo hace. Lo hace graciosamente. En el otro lado tenemos la ley, que tiene que ver con la moral, la espiritualidad, la ética, etc. ¿Ya? Y eso está planteado en: haz tal cosa, no hagas tal cosa. Pero saben, nosotros hemos mezclado las dos como esos malabaristas que lanzan las pelotas, ¿no? Y la misma pelota llega a la misma mano finalmente. No necesariamente. Y así nosotros hemos mezclado. Y entonces hemos pensado que para que nos vaya bien, lo que teníamos que hacer era lograr lo sobrenatural. Y entonces hemos llegado a la conclusión que mientras más milagros haga Dios con nosotros, mejor nos va a ir. ¿Han visto? Y ese es el espíritu de la época, de nuestros días. Mucha gente tiene ese concepto. Piensan que en una comunidad la realidad de Dios se produce porque aparente o realmente hay muchos milagros. Entonces, qué bien que nos va. Más milagros, mejor nos va. No es así como Dios lo plantea.
Si quieres que te vaya bien, eso está referido a que obedezcas la ley de Dios. Y entonces viene el que te dice, no, eso es legalismo, tú eres un legalista. No, solamente estoy leyendo con atención. Capítulo 5 de Deuteronomio. Los 10 mandamientos y la conclusión, versículo 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Eso es. ¿Quieres que te vaya bien? No pidas más milagros. Obedece a la ley de Dios. Ahora alguien dirá, sí, este pastor nos está preparando para la incredulidad porque no cree en milagros. Creo en milagros. Y Dios me ha mostrado milagros muchísimos. Conste, estoy diciendo, Dios me ha mostrado, no he dicho para nada, yo he hecho, Dios, nada. A veces ni he pedido. ¿Ya? Dios los ha hecho. Así que claro que creo. Y todavía estoy confiando en que Dios va a seguir haciendo milagros. No tengo en absoluto ningún reparo o contrariedad a los milagros de Dios, lo sobrenatural. Sí, claro, bienvenido. Pero no me puedo engañar pensando que esa es la manera en que Dios quiere que se produzcan las cosas. Dios quiere que obedezcas su ley. Eso es. Y te va a ir bien. Y si tú haces un balance de tu vida y ves las cosas en que te fue mal, no es jamás porque Dios no hizo suficientes milagros. Es porque eres un desobediente. Perdón, voy a redactarlo mejor. Es porque somos desobedientes. Somos desobedientes, por eso nos va mal. Por lo menos seamos honestos y sinceros. Cuando nos va mal porque desobedecemos a Dios. Eso es. Lo maravilloso es que de vez en cuando, a pesar de que nos hemos desobedecido y nos va mal, Dios interviene poderosamente y revierte ese mal y lo convierte en bien. ¿Ya? Y la verdadera espiritualidad sobresaliente está en aquellos que pueden ver eso. Un ejemplito. A nadie le podía ir tan mal como a José. José está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Lo han calumniado. Lo han calumniado siendo él totalmente inocente. ¿Ya? Lo han calumniado de haber tratado de violar a la esposa de su amo. En Egipto. Sí, pero ¿y por qué está en Egipto? Otra injusticia. Sus hermanos que no lo querían han hecho la terrible maldad de venderlo a los egipcios y ha caído en Egipto. ¿Le va bien o le va mal? Le va mal. Y entonces la mano de Dios interviene y lo saca de la cárcel y lo levanta y lo pone como el segundo hombre más poderoso en Egipto, ¿ya? El que realmente gobernaba Egipto. Y cuando está en eso, sus hermanos que lo habían vendido quedan en sus manos. Y ahora él, sin dar cuenta, nadie podía decir, quítenles las cabezas. Estos son los que me han causado el mal. ¿Pero qué hace? Él es capaz de ver la mano de Dios, que revierte las cosas, que las cambia, que las torna para bien. ¿Hay el elemento espiritual, sobrenatural, milagroso? Claro que sí, a su tiempo, cuando Dios quiere. Pero
tu responsabilidad es obedecer a la ley aquí ahora de acuerdo a la Escritura. Eso es. Y no mezclemos las cosas. No es más espiritual el que más milagros requiere o sugiere. No, es más espiritual el que en obediencia a la ley de Dios puede ver la mano de Dios obrando. Roguemos al Señor que nosotros seamos esos. Oremos. Nuestro Dios, gracias por tu ley. Gracias porque el Señor Jesús es aquel que podía repetir el primer salmo con justicia, refiriéndose a sí mismo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es Jesús. Gracias, Señor, porque en su justicia nosotros somos revestidos por la fe. Gracias porque tú nos miras así, en Jesús, como los que no han andado en camino de malos. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra mente y pensar en la misma dirección de la ley que tú nos has dado, para bien nuestro y para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.